Súper. Bueno, ahora sí, les saludo a todas, a todos. Les agradecemos que estén conectados en esta cuarta sesión de este ciclo Política Climática desde abajo, lecturas y respuestas locales a las crisis y las falsas soluciones. Bueno, hemos visto varios temas hasta el día de hoy. Hemos podido hablar sobre instrumentos de política climática, sobre transición energética, sobre mercados de carbono y la mercantilización de la crisis climática. Y quisimos también abordar otras perspectivas que nos puedan ayudar a entender y a generar otras lecturas críticas. Em, entonces, les voy a pedir si es que durante la sesión pueden em, un poco a modo de recordatorio de la sesión anterior, si pueden describir en breves palabras o sea, perdón, que puedan describir puede ser emociones, puede ser pensamientos, reflexiones a propósito de los mercados de carbono o bien la mercantilización de la crisis climática. Eso lo voy a dejar igual en el chat para que lo vayan escribiendo y yo voy a hacer síntesis de esas notas. Y para darle curso a esta sesión, desde ya le agradecemos a Vanessa González que nos acompaña el día de hoy. Eh, Ella es psicóloga social, activista migrante y ecofeminista. Es directora de la organización Migrantas acá en Chile e integrante de Mujeres, Cuerpos y Territorio en Venezuela. Eh, Creo que eso sería. Ahora le voy a dar el paso a Vanessa para que nos cuente. Vamos a mantener en principio la misma dinámica de las sesiones anteriores. Esto es una exposición de unos 30 minutos para luego pasar a un tiempo de preguntas y reflexiones. Eso, muchas gracias, Vane, por sumarte a este ciclo, así que reitero nuestro agradecimiento y tienes el micrófono a tu disposición. Muchas gracias, Karen. Voy a compartir este pantalla. Un segundo acá. A ver, parece que sí. Bueno, de hecho me gustaría poder compartir un video de un minutito para comenzar, para ahí como ponernos en sintonía con lo que nos convoca el día de hoy. Y bueno, agradecerles por supuesto la invitación. Como mencionó Karen, mi nombre es Vanessa González. Soy parte de la organización Migrantas, una de sus directoras, y desde que migré a Chile y desde antes de migrar he participado en distintos movimientos socioambientales, ¿no? Y en Chile ya una vez estando acá, pues también desde los movimientos migrantes, ¿no? Así que saludar a todas las personas que son de distintos territorios y también de distintos pueblos, ¿no? Entonces, bueno, voy a compartir un pequeño videíto para ahí subir un poquito la... Acá está. Esta es una versión corta y distinta de La Abuela Grillo, que de hecho salió este año y la compartieron en el marco del Día Mundial por el Agua, así que aquí va. Me avisan si se escucha.
Bueno, un poquito como para movilizar nuestros sentidos, ¿no? De vida y de resistencia, quería compartirlo. Para quienes no, bueno, me imagino que muchas personas conocen a la abuela Grillo, sigue presente todavía y yo creo que también sigue presente en todas las acciones que también vamos haciendo, ¿no? Vinculándonos con nuestros territorios, ¿no? Entonces ahora sí voy a dar paso. Bueno, contarles un poquito que me invitaron para poder hablar un poco desde las perspectivas de las mujeres, ¿no? Y de las resistencias desde los feminismos, ¿no? Y lo que quiero contarles es que este recorrido o esta ruta que les voy a conversar el día de hoy, de hecho es la versión de una escuela virtual popular y feminista que hicimos con varias compañeras hace ya varios años, que se llamaba Mujeres en Defensa de la Vida, tejiendo cuerpos y territorios, porque nos interesaba justamente recuperar un poco la historia de cuáles han sido las relaciones entre los feminismos, los ecologismos y los movimientos socioambientales, pero como también desde las propias experiencias situadas y desde el sur, hemos podido ir reivindicando también, ¿no? Otros valores y otros sentidos y politizando lo que ocurre también en el sur global, ¿no? Y bueno, qué tipo de experiencias existen y bueno, para cerrar también, contar que bueno, como yo también estoy desde una organización migrante acá, entonces me interesa muchísimo también poder vincular, ¿no? Lo que ocurre cuando justamente los pueblos y las comunidades lamentablemente terminan siendo desarraigadas de sus territorios, ¿no? Entonces, bueno, un poco lo que les comenté, poder hacer este recorrido que es bien exploratorio, como pero bueno, que puede igual abrir sentidos, quizá darnos ideas, hacernos recordar lo que también ya sabemos, ¿no? O ponerle nombre a cosas que practicamos, ¿no? Y bueno, quería hacer un pequeño ejercicio, no sé cómo está la disposición del grupo, pero es un ejercicio, bueno, por chat, eh, que nos vincula un poco con nuestro cuerpo territorio, ¿no? El ejercicio justamente, bueno, es un poco, bueno, y con nuestros territorios afectivos, ¿no? Tiene que ver con de qué está hecho mi cuerpo, ¿no? Entonces les invito, bueno, en este caso sería escribir por chat, que las personas que están conectadas puedan decir de qué territorio provienen y de qué está hecho su cuerpo, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Mi nombre es Vanessa González, yo soy originaria de Venezuela, vivo en Valparaíso actualmente y mi cuerpo está hecho de la arena y de las olas del Mar Caribe, ¿no? Y ahora un poquito de la nieve de la cordillera en Chile, ¿no? Ámbar dice, vengo de Hornopirén y mi cuerpo está hecho de naturaleza. ¿Quién más? Mical levantó la mano. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mical Riquelme Rivera, yo soy de Chile, del Valle del Huasco, y mi cuerpo está hecho tiene mar y tiene cordilleras también, que es lo que es mi territorio. Hermoso. Muchas gracias. Hay Fundación Acapacha, coloca, mi nombre es Natalia Gutiérrez, soy originaria de Talcahuano y ahora vivo en Putre y mi cuerpo está hecho de humedales altoandinos y las olas de la mar. Claudia viene de la periferia de Santiago y su cuerpo está hecho de valle fértil. Viridiana, de las periferias de la Ciudad de México y su cuerpo está hecho de agua, de los saberes de sus ancestras, del viento y del fuego. Marcela Chuquian, su cuerpo está hecho de tierra. Soledad nació en Uruguay, su cuerpo es de tierra y río. José nació en Burgos, España. Su natura está hecha en muchos abusos y esperanzas en la lucha por la vida. Matías es de Limache, está hecha de flora nativa, está hecho de flora nativa, humedales y cordillera precordillera. Karen del Valle de la Ligua y su cuerpo está hecho del bosque esclerófilo. Ingrid de Santiago y su cuerpo está hecho de valle, montañas y población. Claudia de Curanilahue, su cuerpo es hecho de araucaria, ríos, cascadas y tierra araucana, ¿no? Bueno, Amanda, Cordillera de la Costa, su cuerpo está hecho de ríos y valles. María, su cuerpo está hecho de tierra y vida. Mariel viene de Arequipa, Perú, y su cuerpo está hecho de volcanes, valles y fuerza, ¿no?
Bueno, yo creo que espectacular la diversidad eh, de territorios, de cuerpos y de naturalezas que nos habitan, ¿no? Y bueno, un poco la conversación viene desde ese espíritu, ¿no? Ojalá puedan guardar lo que está en el chat, porque yo creo que eso nos identifica más allá de solo decir de dónde venimos, ¿no? Sino de que estamos hechas también, ¿no? Así que muchas gracias por participar en esta dinámica. Y bueno, voy a pasar un poco a un recorrido, ¿no? Esta presentación igual es como de apoyo, ¿no? Espero no hablar tanto, ahí me van como pauteando, pero justamente quiero, bueno, como les comentaba, ¿no? Hacer un recorrido inicialmente de ecofeminismos que son considerados más anticapitalistas, por decir así, hasta lo que son los feminismos comunitarios y territoriales, que también aquí desde el sur del continente se ha, digamos, ya reivindicado ese nombre con más fuerza, ¿no? Y también de qué va, ¿no? Entonces, bueno, para comenzar, algunas claves, ¿no? Aquí voy a ser un poquito más conversado, contar un poco que, bueno, los principales aportes de los ecofeminismos a las luchas socioambientales, ¿no? Que es el tema que también bueno, nos convoca hoy día, y especialmente de las vertientes anticapitalistas, vinculan la crítica profunda de la destrucción de los territorios y de la naturaleza con las múltiples formas de injusticia, ¿no? Tanto social, racial, de género, de clase territorial, ¿no? Entonces, hay una vinculación directa entre la subordinación de las mujeres con la explotación de la naturaleza, ¿no? Esto nos va a acompañar durante toda la conversación, ¿no? Y es como lo que puede caracterizar en muy pocas palabras, digamos, lo que ha pervivido y resistido desde los aportes ecofeministas desde los inicios de sus tiempos, ¿no? Que no hay un solo ecofeminismo, son varias perspectivas, pero vamos a, digamos, ahondar solamente en algunas que nos interesan más, ¿no? Entonces, en este sentido, esta subordinación de cuerpo mujeres, cuerpos feminizados y explotación de la naturaleza es sostenido por una triada. Una triada, digamos, la triada de la dominación, por decir así, ¿no? Que podemos vincular, que podemos mencionar como capitalismo, patriarcado y colonialismo, ¿no? Y que también entrando un poquito en profundidad, ya no sería solo capitalismo, sería sistemas o modelos económicos que sostienen el paradigma del desarrollo y que por supuesto también son extractivistas, ¿no? Entonces partiendo por allí, ¿no? Y otra de las nociones, ¿no? Que nos deja el ecofeminismo es justamente que lo que sostiene esta tríada es un pensamiento que es dualista, eh, que es jerárquico, que es occidental y que justamente sostiene muchas más opresiones, ¿no? El pensamiento dualista, ¿no? Pone la razón sobre el sentimiento, que pone lo humano y la cultura separada de la naturaleza, lo masculino en contraposición a lo femenino, lo blanco en contraposición a lo no blanco, ¿no? Entonces proponen que para enfrentar las crisis ambientales a las que nos exponemos, justamente hay que instalar y transformar radicalmente las formas de pensar actuales, ¿no? Para poder desmantelar este pensamiento, ¿no? Entonces, justamente también, bueno, se nutren de distintas corrientes teóricas, pero una de las cosas principales es el papel de las mujeres y de las disidencias como defensoras de la vida, ¿no? Denunciando por una parte las violencias patriarcales, el despojo colonial y también el despojo histórico a comunidades de pueblos originarios, ¿no? También critican perspectivas androcéntricas, ¿no? Poniendo al hombre y a la razón en el centro, ¿no? Promovido por la ciencia y también por algunas culturas, ¿no? Eh, y esta perspectiva androcéntrica es la que justamente también relega a las mujeres, junto a la naturaleza, ¿no? Poniéndonos en un plano de inferioridad, y de que justamente somos como objeto de explotación, ¿no? Sin embargo, bueno, desde acá también se reconoce el protagonismo que hemos tenido como mujeres y también desde los cuerpos feminizados en la defensa de la naturaleza, ¿no? Y también más allá del esencialismo, ¿no? Obviamente hay que reconocer que hay un ecofeminismo que es esencialista, pero justamente esta mirada aporta a superar ese esencialismo, ¿no? Y que estas luchas sociales que ligan los feminismos y los ecologismos populares se puedan más bien guiar por otros principios políticos, ¿no?
principios políticos que son comunitarios, ¿no? Que son de cuidado, ¿no? Que son de transformación de las economías y que también son de distintas formas de justicia, ¿no? Ante las distintas formas de violencia, ¿no? Entonces, de los pasos que nos ayudan como a avanzar en esta perspectiva tiene que ver justamente con desnaturalizar la naturaleza, y que digamos también es una frase que muchas compañeras feministas territoriales ocupan mucho, ¿no? Y que nos puede guiar un poco a criticar, ¿no? Este esencialismo colonial en el cual no, nos estamos basando, ¿no? Y que bueno, dentro de lo que estoy conversando ahora se asocia lo natural con lo femenino, ¿no? Estos esencialismos, bueno, despolitizan el concepto de naturaleza, ¿no? Y legitiman la explotación tanto de la naturaleza como de las mujeres, ¿no? Entonces, partiendo por allí, como he mencionado, ¿no? Y nos llevan a estas dualidades, ¿no? Por ejemplo, cultura, naturaleza, razón, naturaleza, masculino, femenino, ¿no? Racionalidad, animalidad, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces la naturaleza es vista desde este paradigma que todavía continúa como algo salvaje, como algo caótico, sentimental, opuesto a la razón y la cultura, que es más bien masculino, ¿no? Y esto es, sabemos, base de un pensamiento colonial que todavía sigue imponiendo esas jerarquías, ¿no? En muchos aspectos de nuestra vida y que, digamos, que explica esta racionalidad también presente en los extractivismos, ¿no? Y en el despojo ambiental y territorial, que perpetúa, por supuesto, en sus prácticas las distintas formas de violencia, ¿no? Entonces es importante, obviamente, romper con estas nociones y con estos binarismos que todavía están muy presentes y que nos llevan a entender que la naturaleza no es un objeto de consumo, ¿no? Ni tampoco una esencia inmutable, ¿no? La naturaleza no es algo prístino tampoco, ¿no? La naturaleza no es solo un paisaje a admirar, no es solo un medio ambiente, no es solo un medio para los humanos, ¿no? Entonces todo esto es parte eh, de la comprensión pues a la que nos motivan estas perspectivas, ¿no? Y que también nos llevan a situarnos en enfoques territoriales, comunitarios y socioambientales, ¿no? Entonces rechazamos estos esencialismos que son hacia la naturaleza, pero son esencialismos también hacia las mujeres, ¿no? Rechazamos los extractivismos y justamente buscamos otras formas, ¿no? De reconocer a la naturaleza, de reconocer las memorias de resistencia también humanas y no humanas, ¿no? Y en este sentido hay unas claves que nos pueden, que podemos también incorporar o incluso podemos reconocer ya en nuestras prácticas, ¿no? Eh, que no son solo ecofeministas, que de hecho vienen de los propios procesos de resistencia de los distintos pueblos, ¿no? Y justamente nos permite tener alternativas de vida ante pues una situación de crisis civilizatoria en la que vivimos actualmente, ¿no? Y que ya no es solamente responsabilidad de un solo modelo político, ¿no? Sino que vemos que diferentes formas de la política de todas maneras se sostienen desde el mismo paradigma, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas claves, no? Estas son 7 claves. Bueno, solo voy a decir 7, obviamente hay más seguramente, ¿no? Pero estas son 7, ¿no? El uno tiene que ver con reconocer la interconexión de las opresiones, ¿no? Que ya lo mencioné anteriormente. Estamos hablando de esta triada, ¿no? Pero cómo desde aquí se concibe el cuerpo como un territorio, ¿no? También como un territorio de despojo, como un territorio que sufre violencias, que también sufre explotación, ¿no? Y se critica los dualismos que ya mencioné. Está el reconocimiento de la pluralidad de las luchas y de los territorios, ¿no? Y esto es un aporte de los feminismos desde el sur, ¿no? Y también de los ecologismos populares, ¿no? Rescatando luchas por la despatriarcalización, impulsando luchas contra los extractivismos en sus distintas formas, ¿no? Por la defensa de los bienes comunes naturales, entendiendo que los, que la naturaleza no es un bien de consumo humano, ¿no? Y de apropiación y de privatización, sino que son bienes comunes naturales que permiten la vida en el planeta en todas sus especies, ¿no? Pero también otras luchas que están interconectadas y que tienen todo que ver con la lucha socioambiental, como por la salud, como por las distintas identidades culturales y pueblos, como las diversidades, las ancestralidades y las soberanías territoriales, ¿no? Lo otro es, bueno, lo otro es tener una crítica activa al paradigma del desarrollo. Ya lo he mencionado y lo vamos a seguir mencionando para siempre,
pero justamente es cómo hay que cuestionar esos, entre comillas, modelos llamados modelos de progreso, que están basados en mercantilizar a la naturaleza y se contraponen a alternativas, alternativas reales para sostener la vida que hoy día existe, ¿no? ¿Y cuáles son esas alternativas? Bueno, vamos a ver varias, pero en el fondo, desde esta perspectiva, se pone en el centro la economía de los cuidados, justicia de una perspectiva ecológica y la sostenibilidad como un principio comunitario importantísimo, ¿no? También se reivindican prácticas como la reciprocidad, la autonomía, la cooperación, el respeto por los diversos pueblos y culturas, ¿no? Y su reconocimiento histórico, ¿no? Todo eso dentro de criticar el paradigma del desarrollo, ¿no? Lo otro tiene que ver con la ética del cuidado. Se coloca el cuidado humano y no humano, o sea, cuidado de todas las especies, la naturaleza, del agua, de las montañas, como un principio político y una base de una nueva organización social, ¿no? Entonces estamos yendo más allá, porque si hablamos de la ética del cuidado, nuevamente es un cuidado que no está centrado en el cuidado de los seres humanos, ¿no? Y esto nos abre otro mundo de posibilidades, ¿no? Y de comprensiones también, ¿no? Es cuidar la vida, ¿no? Cuidar la vida, lo que implica una relación distinta con los ríos, con los bosques, con los animales, con la atmósfera, o sea, con la lluvia, ¿no? Pero también con los diversos cuerpos, ¿no? Que habitan en los distintos territorios, ¿no? Otro punto tiene que ver con la recomunalización espiritualidad. Yo sé que suena un poco rimbombante la palabra, pero es justamente, básicamente reivindicar las formas de hacer comunidad que ya existen de hace mucho tiempo, ¿no? Desde saberes de los pueblos originarios, desde también distintas corrientes comunitarias, desde feminismos comunitarios, ¿no? Donde se sigue promoviendo de estas otras cosmovisiones que todas las formas de vida están relacionadas, ¿no? Y están conectadas a los ciclos vitales, al agua, a la tierra, a los alimentos, ¿no? Y aquí también se incorpora lo espiritual, que es algo muy importante, ¿no? Los vínculos sagrados con la naturaleza y todo, y cómo se nombra la naturaleza también, como la madre tierra, y con esto como parte también de la política del cuidado, ¿no? Lo otro es que hay una crítica importante al ecofeminismo del norte global, ¿no? Dentro de este tipo de feminismo, que justamente resalta cómo el sur global ha vivido con mucha más fuerza la explotación, ¿no? En sus territorios y que encarnamos, ¿no? Encarnamos esas violencias territoriales, ¿no? Y que también son de despojo y que vienen desde hace mucho tiempo, si vienen desde el tiempo de la colonización, ¿no? Entonces, bueno, aquí obviamente entra las típicas frases de que la justicia ambiental y ecológica es inseparable de la justicia social, de la justicia de género, de la justicia social, y de las diversidades, entre otros, ¿no? O sea, lo que no está separado, ¿no? Y bueno, también mencionar que a veces hablamos mucho de las mujeres, ¿no? Pero también cuando hablamos de cuerpo feminizado, hablamos de que también hay un cuestionamiento sobre cómo las violencias de esta triada de opresión, también promovidas por los extractivismos, ¿no? Y por estas formas de vida, cuestionan, ¿no? eh, persiguen también a los cuerpos y las identidades diversas, ¿no? Entonces hay un ecofeminismo queer, ¿no? Que sostiene que la naturaleza es queer y que cuestiona justamente la naturalización del heteropatriarcado, ¿no? No, la heterosexualidad como algo promovido, bueno, por este sistema de dominación patriarcal, ¿no? Y justamente denuncian cómo los cuerpos queer y también están asociados con la naturaleza, como los cuerpos de las mujeres, ¿no? Controlados bajo esa lógica, ¿no? Entonces no es menor cómo en territorios donde hay megaproyectos extractivos y donde también hay severas condiciones de daño ambiental, también son zonas rojas para cuerpos disidentes, ¿no? Y ya hemos visto, por ejemplo, en la región de Valparaíso ha habido lesbofeminicidios justamente a compañeras que también estaban en la lucha por los derechos de sus territorios, ¿no? Entonces, eso también está presente, ¿no? Para que no quede por fuera, ¿no? Y bueno, eso nos lleva también a reivindicar lo que se ha construido desde las propias experiencias de distintos pueblos, ¿no? Que tiene que ver con estos feminismos más territoriales y comunitarios, ¿no? La lucha desde los cuerpos, la tierra y el territorio, ¿no?
Yo creo que a todas las personas que estamos acá nos suena lo de cuerpo-territorio, ¿no? Que es una de las nociones que se ha impulsado de los feminismos comunitarios y que justamente surgen de luchas por la defensa de los territorios en América Latina, vinculados con la tierra, con los bienes comunes y con los derechos humanos y los derechos de la naturaleza, ¿no? Estas luchas justamente se oponen directamente al despojo y a los extractivismos que generan distintas desigualdades, desigualdades socioambientales, desigualdades de género, pobreza, ¿no? Pero afecta especialmente a mujeres, ¿no? En contextos de mucha violencia, ¿no? Que es algo muy común a lo que estoy hablando, a lo que ya he hablado hasta ahora. Sin embargo, reivindican con más fuerza el protagonismo que han tenido mujeres y disidencias en estas luchas territoriales, ¿no? Mujeres que a veces ni siquiera se nombran como feministas porque justamente su lucha es por la vida y por la vida en todas sus formas, ¿no? Y que son mujeres campesinas, que son mujeres de pueblos originarios, que son mujeres que están racializadas, ¿no? Porque justamente son los territorios que están más afectados, ¿no? Por, eh, por los saqueos, por el avance de las fronteras extractivas, ¿no? Eh, por los latifundistas, ¿no? Entre otros, ¿no? Entonces, desde esta concepción es como una lucha de base, ¿no? Abiertamente, ¿no? Contra la triada que mencioné anteriormente, pero se defiende la noción de cuerpo-territorio, ¿no? Territorio como algo más extenso, territorio como lo físico, territorio como lo simbólico, como nuestros propios cuerpos, como los espacios de vida, territorio como vínculo, ¿no? Y como la soberanía que queremos alcanzar. Y entonces en este sentido se plantean estas luchas muy fuertes contra el desarraigo, ¿no? Y directamente contra los extractivismos eh, que justamente arrancan de las comunidades pues su tierra, su cultura, sus formas de vida, sus economías, ¿no? Afectan todo eso, ¿no? Y de estos feminismos, obviamente, se trata de construir una vida comunitaria, de poder avanzar en un tejido colectivo y apostar por otras formas de vida, pues, que puedan eh, sostener y recuperar, ¿no? Lo que también les han quitado, ¿no? Bueno, aquí hay un video porque, bueno, lo que quería conversar es que esto es algo que lamentablemente está en todas partes. Este es un video del pueblo Yucpa. El pueblo Yucpa es un pueblo en Venezuela que desde hace mucho tiempo está luchando contra el latifundio y contra los ganaderos, ¿no? Eh, Ellos han sido despojados, entonces han sufrido una migración interna a propósito de eso, pero han vuelto a esos territorios y lamentablemente enfrentándose a mucha violencia, ¿no? Voy a avanzar porque ya me estoy quedando sin tiempo, pero igual lo puedo compartir luego. Eh, y estos son el tipo de experiencias que justamente, aunque nos inspiren, realmente es lo que pasa día a día y eso podemos verlo también traducido en cómo hay actualmente defensoras y defensores de la naturaleza desaparecidos. Julio Chunil, ¿no? Pero también como en países como Colombia, por ejemplo, país con más asesinatos a defensores ambientales u otras experiencias que también han ocurrido en América Latina, ¿no? Y eso me lleva a hablar muy cortamente de lo que tiene que ver con las violencias sobre los cuerpos y los territorios, ¿no? Que es justamente desde la lógica de dominación, de cosificación y de explotación, se vinculan tanto los femicidios con el despojo territorial y la crisis ecológica, ¿no? Entonces, lamentablemente, están profundamente interrelacionadas estas violencias. Este, y bueno, son sostenidas como ya he conversado sobre el modelo de desarrollo dominante, ¿no? Hay incluso conceptos que se han desarrollado como terricidio, ¿no? En donde en realidad toda la forma, es como ya todas las formas de vida están amenazadas en su completitud, ¿no? Y esto vamos a seguir profundizando, que justamente es promovido sobre todo por los extractivismos, con apoyo de las corporaciones, de los estados, del paraestado, también del crimen organizado, y busca romper los tejidos comunitarios y vulnerar no solamente los bienes comunes, sino también a las comunidades, ¿no?
Entonces, digamos que todo este circuito genera mucha mayor violencia, ¿no? Entonces se configura una violencia ecoterritorial que incluye violencia simbólica, patrimonial, espiritual, física, ligada a procesos de desposesión, a devastación, ¿no? A conflictos disputas por la tierra, ¿no? Y en ese sentido, bueno, de nuevo reivindicar y denunciar, ¿no? Como en Chile actualmente, en otros países también, pero como en Chile particularmente han aumentado la persecución a los defensores y defensoras ambientales, ¿no? Y ahora por las vías como judiciales, por demandas que se hacen, ¿no? Eh, y que es muy importante que podamos masificar esta información, ¿no? Entonces, también esto nos lleva a una crisis, estas violencias ecoterritoriales llevan a una crisis de sostenibilidad de la vida, ¿no? Eh, que no es solo una crisis productiva, ¿no? Y que nos lleva a repensar justamente cómo podemos interiorizar y practicar estos principios de lo que podríamos llamar el buen vivir, ¿no? Para el respeto a la vida en todas sus formas, ¿no? Y en esto yo quería hablar de lo que me acuerpa directamente también y que también está relacionado y a veces poco visibilizado, que tiene que ver con la migración, ¿no? Ya he hablado sobre los feminismos territoriales y comunitarios cuando hay un acuerpamiento y hay un proceso de resistencia territorial, pero en muchos de los casos, muchas de las comunidades no pueden sostenerse en esos territorios, o porque no hay condiciones de vida, o porque efectivamente su vida se encuentra en una gran situación de riesgo o amenaza, ¿no? Y dentro de esto hay una lucha invisible que son, bueno, hablar desde mi propia experiencia, que son justamente las resistencias que van cruzando fronteras, ¿no? Y que en contextos de despojo, muchas comunidades y también sobre todo mujeres y disidencias se reorganizan, ¿no? Muchas de comunidades, las cuales han sido desplazadas de esos territorios por las situaciones de devastación ambiental, ¿no? Ahorita lo voy a explicar muy brevemente, ¿no? Y que llegando a otros territorios suelen ser también condenados a la irregularidad, a ser la mano de obra barata, a ser producto de explotación, hablando de la cosificación de los cuerpos ligado al, a estas racionalidad extractivista, pues los cuerpos migrantes son unos son de los cuerpos que viven también esta explotación y esta cosificación, ¿no? Y no hay un reconocimiento del motivo de su migración. Entonces, dentro de esto, las compañeras, bueno, los feminismos comunitarios migrantes, que es un concepto que he acuñado yo, van tejiendo nuevos territorios que no son solo físicos, son simbólicos, que tienen nuestras raíces, que tienen nuestra historia, que también nos dan este espíritu para poder seguir luchando también en otros lugares, ¿no? Porque no pudimos quedarnos en el lugar de donde venimos, ¿no? Entonces aquí hay una resistencia que incorpora todas las opresiones que he comentado, pero que también cuestiona con mucha fuerza la violencia racial, ¿no? Que también está ligado, ¿no? A lo colonial, por supuesto, ¿no? Eh, y también a resistencia contra el desarraigo y la negación de nuestras identidades, ¿no? Entonces, para no quedarme sin tiempo, no sé cuánto tiempo me queda, me gustaría hablar un poco de lo que es la movilidad humana ligado con la crisis climática, ¿no? Y poner un pequeño video antes de cerrar de una compañera migrante, ¿no? Entonces, bueno, estos desplazamientos, bueno, nos llevan a hablar un poco de lo que son las migraciones climáticas y ambientales, cuando no se puede seguir resistiendo y cuando hay que emigrar para salvar la vida, ¿no? Eh, las personas cruzan fronteras internacionales, ¿no? Hay una primera aclaración, ¿no? Primero decir qué son las migraciones climáticas y ambientales, creo que es importantísimo, ¿no? Las migraciones climáticas y ambientales son desplazamientos humanos provocados por cambios en los territorios, ¿no? En los ecosistemas, ¿no? Eh, específicamente las migraciones ambientales, ¿no? La gente migra porque hay un cambio en su territorio, ¿no? Y en sus condiciones de vida. Y puede ser una migración interna, como la conocemos históricamente en la historia de todos los países, o una migración externa cruzando fronteras internacionales, ¿no?
Si bien la migración es algo histórico de la humanidad, ¿no? Eh, Estoy hablando como más en un tiempo presente, ¿no? Eh, y en esto, las migraciones climáticas son un término que se comenzó a acuñar como una subcategoría de las migraciones ambientales, ¿no? Y ya directamente asociado con la crisis climática, ¿no? Sin embargo, lo que ocurre en muchos de los casos es que las diversas causas que están entrelazadas y que motivan estos desplazamientos que además son forzados, no son visibilizados en absoluto, ¿no? Y vivimos en un tiempo en donde estamos con una urgencia, ¿no? De la profundización de una crisis climática, mientras se profundizan también las falsas soluciones del capitalismo verde y los extractivismos, pero hay una negación, eh, más que una negación, hay una violencia cada vez más sistemática contra las comunidades que emigran, ¿no? A pesar de que incluso estamos viviendo hasta genocidios, genocidios televisados donde no ha habido ninguna respuesta, ¿no? En contra de eso, ¿no? Entonces, en este sentido, es un tema que nos debería llamar, ¿no? Nadie se quiere ir de su territorio, al menos cuando ocurren este tipo de situaciones, pero a veces no hay opción, ¿no? Y en este sentido, me gustaría hablar un poco de, bueno, características de las migraciones climáticas y ambientales, ¿no? Las causas son múltiples, es desde que se instala una minera y destruye todo el territorio hasta que hay un desastre natural intensificado por los efectos de la crisis climática, ¿no? O hay una degradación paulatina, ¿no? Hay un río que está contaminado y la gente ya no puede sembrar y vivir allí, ¿no? O hay un terremoto, que es una situación geofísica, pero eso empeora las condiciones de vida que ya estaban porque, por ejemplo, el suelo estaba todo debilitado, ¿no? Por las actividades industriales que estaban allí, ¿no? Entonces es una mezcla de muchas cosas, ¿no? Y siempre promueve desplazamientos forzados, ¿no? Muchas veces las personas migran sin elección y esas migraciones no son reconocidas como migraciones ambientales o climáticas, sino como migraciones económicas. Pero lo económico es un factor, una consecuencia del deterioro de vida, de las condiciones en donde las personas vivían, ¿no? Obviamente impactos desiguales porque quienes migran son comunidades que están mucho más empobrecidas, ¿no? Y racializadas también. ¿No? Y bueno, las migraciones son muy diversas, ¿no? Sabemos que históricamente antes eran, entre comillas, campo-ciudad, pero la verdad es que cruzan fronteras, pueden ser temporales, pueden ser definitivas, ¿no? Y hay una invisibilización política de estas migraciones, entonces eso hay que saberlo, ¿no? Eh, y bueno, como decía, muchas de las comunidades luchan por permanecer en sus territorios, no por tener que irse, ¿no? Entonces, en este sentido, hay muchos factores que empujan a las personas a migrar y es una decisión casi obligatoria, ¿no? Eh, eh, Obviamente, un deterioro y un daño ambiental severo en muchos de los casos, ¿no? Pero eso influye en todos los aspectos de la vida humana, ¿no? Como sociales, económicos, políticos, etcétera, ¿no? Y en este sentido, también hay varios factores que a veces no se consideran. Voy a ir cerrando ya porque vi que estoy en el tiempo. Eh, a veces la gente, aunque tiene el deseo de emigrar, eh, no puede emigrar y quedan atrapados, ¿no? Y cuando la gente sí tiene el deseo de emigrar y la capacidad de emigrar, es que se dan estas migraciones, pero igual siguen siendo forzadas, ¿no? Entonces, la verdad, la gente está entre la inmovilidad, pero estando atrapada en un territorio en donde su vida corre una gran amenaza, y la movilidad, pero una movilidad forzada, en donde a pesar de que supuestamente existen distintos marcos globales sobre crisis climática y movilidad humana, ninguno de estos funciona. Esto no sirve, o sea, de verdad. O sea, no se reconoce, el refugio climático no existe como un concepto jurídico, pero no se reconocen los motivos climáticos y ambientales, que podríamos decir que actualmente eh, un- una gran parte de la comunidad de muchos países migra por esas razones, ¿no? Y por el contrario, América Latina desde hace
4 o 5 años ha impuesto políticas antimigratorias, de restricción de la movilidad humana, de discriminación racial, básicamente, de exclusión de distintos países y nacionalidades, ¿no? Pero basados en criterios de discriminación socioeconómica, racial y política, ¿no? Eh, entonces hay una violencia política muy fuerte que ha llevado incluso a crímenes de odio contra las comunidades migrantes, ¿no? Ahí nosotros hicimos como organización unas cápsulas audiovisuales llamadas Una mirada a la crisis climática de las voces migrantes, que ahí lo pueden buscar en nuestro canal, donde distintas comunidades comienzan a hablar de los motivos de su migración. Y bueno, también por supuesto eso nos lleva al racismo climático, que el racismo climático no es de ahora y no es solo desde las migraciones climáticas. eh, Sino que justamente implica, ¿no? La instalación de proyectos contaminantes en territorios específicos como comunidades indígenas, la exclusión de comunidades en decisiones ambientales, el despojo de tierras por megaproyectos, la criminalización a defensores de pueblos originarios, eso también es racismo climático, ¿no? Y bueno, un factor que también traspasa mucho a la comunidad migrante es que además estos mismos cuerpos racializados son forzados luego de una migración forzada, a trabajar en las mismas cadenas productivas de grandes empresas que son las que destruyen a los territorios, ¿no? En donde hay situaciones gravísimas como trata de personas por motivos laborales, ¿no? Y pasa, por ejemplo, en el mundo del agro en Chile, ¿no? Entonces, bueno, esto es como espero no haberlos como aturdido, pero traté de hacer como una especie de recorrido y también desde lo que nos convoca a nosotros como organizaciones migrantes, eh, porque en el fondo muchas de las personas que incluso estarán acá conectadas habrán migrado de sus territorios de origen por razones que quizá en su momento eran distintas, pero tienen todo que ver con el cambio en las condiciones de los territorios, ¿no? Y este es un tema muy importante, ¿no? Así como queremos seguir resistiendo en los territorios, queremos también visibilizar que las migraciones que son cada vez más forzadas son por estos motivos, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. Yo que tenía estas dos preguntas más bien para ustedes, pero bueno, pongo a disposición eh, ahí está viendo los comentarios en el chat, pero bueno, pongo a disposición esta información y también, bueno, visibilizar que actualmente hay falsas soluciones, ¿no? Que justamente se están instalando en territorios como por ejemplo mencionaban aquí de las eólicas, ¿no? Y eso también desarraiga las comunidades, ¿no? No solamente el deterioro de las condiciones de vida, sino la instalación de estas falsas soluciones. Ahí Matías comenta, bueno, no sé si que micrófono abierto y que la gente pueda comentar en los 10 minutos que quedan estas cosas que están poniendo en el chat. Sí, muchas gracias, Vanessa. Muchas gracias por esa presentación, muy enriquecedora. Y claro, ahí ver los mensajitos que han ido dejando en el chat. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Em, Pues yo quería, yo quería poner vale. unos minutitos de video de Marta Lema, porque como estamos hablando, encarnando lo que a veces llamamos interseccionalidad, pero en verdad es la vida en toda su diversidad también, quería poner el video de Marta Lema. Ella es una activista de pueblo originario, del pueblo quichua Otavalo, ¿no? Del país llamado Ecuador. Y ella vive en el Gualmapu. Ella vive en el Gualmapu. Eh, y claro, ya siendo pueblo quichua tabalo, se articula y reconoce desde su territorio al pueblo mapuche, a los pueblos con los que habita, ¿no? Los honra y también se relaciona en la naturaleza, vinculándolo con los motivos de su migración. Entonces hay unas palabras muy lindas que quiero como compartir eh, mientras ahí ya. Unos minutitos para que dé chance de algunas palabras. Déjame compartir el video. Eh, Momento. Aquí está. Y bueno, todo esto que les acabo de decir mientras comparto en pantalla claro, es una formación que nos atrevimos a hacer, una formación asincrónica en podcast y nos encantaría repetir en algún momento. ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve.
Y bueno, ¿por qué pongo a Marta? Porque Marta, además de ser de un pueblo originario y haber tenido que desplazarse, por lo que en su momento eran supuestamente motivos económicos, pero no lo eran, este, también es migrante, ¿no? Entonces, de una perspectiva de movilidad de pueblos originarios también a otros países. Quiero decir que los pueblos originarios del mundo han sido quienes han hecho posible que el clima, como le llaman ahora, el cambio climático, al menos se haya tardado. Porque los pueblos originarios realizamos prácticas de conservación y que entendemos que nosotros somos parte de la naturaleza. No que la naturaleza nos pertenece, es una visión latinoamericana, una visión desde una comunidad en particular, pero que generalmente cuando hablamos con otros pueblos de Latinoamérica, pueblos originarios, entendemos la importancia sobre la protección y la conservación de la Pachamama, la Ñuquemá. Entonces, la naturaleza, que nosotros las personas somos parte de ella, entendemos que la naturaleza debe tener derecho. Hay países, en este caso Ecuador y Bolivia, que consideran que la naturaleza, la Pachamama, la Ñuquemapu, es un ente de derecho. Hay otros países, como en el que estoy viviendo yo acá en Chile, que todavía no se le considera como derecho. Entonces entra ahí un tema en donde ¿qué es más importante? La vida humana, ¿por qué? Porque en el momento que estamos preservando la naturaleza, en el momento que estamos cuidando la naturaleza, estamos preservando la existencia de la vida. Entonces es necesario de llegar a entender desde lo individual, desde lo global hacia lo local y lo local hacia lo global. Por eso dije que los pueblos originarios del mundo han hecho posible que exista la vida, no solo humana, sino también de animales, de vegetales. Inclusive habemos culturas donde creemos que existen seres espirituales. Y eso siempre va a ser un tema de discusión. Pero si se conserva y se preserva la vida, yo creo que todos son. Al ser que la sobreproducción, para mí es muy importante que se entienda que somos parte de la naturaleza. La realidad humana es muy propio y muy natural de la historia de la humanidad. Eso es un factor que podría permitir entender y crear una política pública. Ahora, que de esa movilidad viene un abanico inmenso de factores. Violencia de género, extracción de espacios naturales o reservas ecológicas, subsuelo y en extracción de la calidad de la tierra, temas políticos, temas personales, temas de amor. Es una diversidad de cosas que nos hace que nos movilizamos. Al menos de Sudamérica se movilizan porque hay una extracción de los elementos que creemos que somos parte de ella. Y al creer y sentir que estos elementos están empobrecidos, forzosamente empobrecidos, la tristeza hace que hagamos una pausa. Y esa pausa hace que nosotros nos movilicemos. Yo creo que es necesario construir formas de red, en este caso de organizaciones, que puedan visibilizar las realidades en terreno. Pues que Bueno, lo voy a dejar hasta allí, pero me parece interesante también la sabiduría, ¿no? Que parte cuando también nos movilizamos para dejar que la tierra respire, ¿no? Y justamente como, bueno, ahí preguntaban por el tema de la emocionalidad, que la emocionalidad me lleva también a moverme. Eso también es parte de lo que nos genera, ¿no? Lo que sucede con nuestros territorios, porque somos también parte de ese territorio, ¿no? Así que bueno, ahí dejo la palabra y bueno, podemos compartir estos materiales luego. Pero también hemos sacado un material que se llama Cuidados Colectivos Medicinas de la Tierra, que también se lo vamos a hacer llegar desde la organización Migrantes y que tiene un poco también estos conceptos desde las éticas del cuidado, ¿no?
Súper. Muchas gracias, Van.